Buenos días para todos. Mil gracias por su nutrida participación, como siempre. El día de hoy nos está acompañando el doctor Javier García, quien es especialista en toda la materia que vamos a ver hoy, en todo el tema de impuestos y dividendos. Es el fundador y director de Línea Contable. Tiene pues más de 50 años de experiencia en todo el tema de formación en la que y en universidades pues en Colombia, y básicamente pues darle la bienvenida al doctor Javier y a todos los participantes. Aquí el objetivo es que hoy podamos resolver todas las inquietudes a través del doctor. Nos va a acompañar García, Marlene Arroyave quien les habla, y Néstor Fajardo, nuestro especialista en logro. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Entonces, resumidamente, ¿qué es logro? Los dividendos, un largo camino de las vigencias, la realización de los dividendos, la utilidad susceptible de distribuir, como no, los escenarios de la Una USDNG. utilidad susceptible y sí, como no grabada. Eso, bueno, perfecto. Muchas gracias, doctor. Las vigencias, la normatividad y su aplicación, publicaciones y conferencias, y todo el tema de la sesión de preguntas. Al final del día, de la mañana, vamos a resolver todas las inquietudes que tengan sobre impuestos para pymes, específicamente el tema de dividendos. Entonces, vamos a ver básicamente qué es Logro. Logro es un software que está 100% en la nube, que nos permite, que nació 100% en la nube, desarrollado por PSL, que es, digamos, una empresa de 32 el mercado desarrollando software, y desarrolló el producto Logro para Colombia de acuerdo a su experiencia. Más del 65% de ingresos de la compañía de PSL son desarrollos para el extranjero, para Estados Unidos, México, Canadá, y acá en Colombia pues tenemos varios contratos igual también, pero su principal ingreso lo da el extranjero. Y tenemos, gracias a esa experiencia, hemos desarrollado Logro, que es un software que está 100% en la nube, que es un ERP que me integra todas las funcionalidades de la compañía, tanto administrativas y como financieras, como contables de la compañía. A través de, me maneja todo el módulo de ventas y post tradicional nativo en el programa, me maneja todo el módulo de compras, módulo de inventarios, finanzas, contabilidad, reportes gerenciales, más de 60 tipos de reportes gerenciales. Manejamos todo el tema de información exógena, manejamos todo el tema, digamos, de la nube como tal, y la facturación electrónica, que por supuesto está embebida directamente en el programa. Está desarrollado en Oracle y Java, y vamos a ver qué se necesita para utilizar esta aplicación. Básicamente, tener conexión a Internet, necesitamos un sistema operativo que es pues cualquiera que existen, el navegador Google Chrome, y tener un usuario y una contraseña, que es básicamente lo que entregamos. Desde 60.000 pesos es el costo del Logro, y que le entregamos por esos 60.000 pesos a nuestros clientes. Entregamos la implementación y parametrización de la herramienta. Nuestros clientes no tienen que preocuparse por la herramienta, porque la hacemos nosotros conjuntamente con el cliente. Les dictamos capacitación, les hacemos todo el tema de soporte y mantenimiento a la herramienta durante todo el tiempo. Ninguna actualización como tal la debe pagar el cliente, la pagamos y la cubrimos nosotros por comunitaria como tal la solución para todos. Entonces, permite que las actualizaciones como el IVA, como el régimen simple, como la facturación electrónica para todos los clientes sea automática en la plataforma. El soporte va de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, es un horario muy amplio para el soporte vía chat en la herramienta, todo es online. Si nosotros vemos la necesidad de ampliar o de contactar directamente al cliente, nosotros escalamos internamente la solución y le hacemos una llamada al cliente para resolverle el problema en caso de haber necesidad. También los atendemos los sábados de 8 a 5 de la tarde. Les entregamos un volumen de facturas tipo POS, y les entregamos a todos nuestros clientes 20
20 facturas electrónicas incluidas en el paquete. Si compra hoy entro a la página de Logro y compro la aplicación de 60.000 pesos, tengo 20 documentos ya incluidos de facturación electrónica. Les ayudamos en todo el proceso de pruebas, les enviamos los 100 documentos a la DIAN para las pruebas por parte de ustedes, les ayudamos a hacer toda la asesoría para el registro como tal en la aplicación, cómo asociar el proveedor tecnológico y demás. Y además les entregamos una app donde en su celular pueden todos básicamente ver todos los movimientos de su compañía en tiempo real. Si yo estoy en la China o donde sea, puedo ver en tiempo real los movimientos de mi celular. Tengo la Universidad Logro, además, que le permite a los clientes aprender, capacitarse, formarse cada día a través de la herramienta, a través de videos y el paso a paso de cada uno de los módulos de la aplicación. ¿Vale? Entonces, para que todos tengan en cuenta eso que es bien importante. Vamos a ver aquí adicionalmente entonces que les entregamos, como les mencionaba, desde 60.000 pesos. Para los contadores aliados tenemos beneficios importantísimos. Un contador no que pagar ni un solo centavo para llevarle la contabilidad a los clientes ni para asesorarlos. Logro, si el contador se registra como partner de Logro, como aliado, nosotros le regalamos un plan emprendedor de 100.000 pesos, que es el paquete de 60.000 pesos con todo el proceso de post y facturación electrónica, más los 40.000 pesos que se debe pagar por una contabilidad. Nosotros le regalamos ese paquete completo al cliente, al contador, para que lleve su contabilidad y le entregamos un panel para que en ese panel le lleve contabilidades a N compañías. Quien debe pagar los 40.000 pesos para su contabilidad o los 100.000 pesos si quiere llevar todo el paquete con POS y con facturación electrónica, es el cliente final, no el contador. Recuerden que el cliente final es el dueño de la base de datos, el dueño de la información. La información no es ni de Logro ni es del contador, es del cliente y del empresario. Él por eso debe pagar por el alojamiento, por el cuidado, por la protección de esa información. El contador no tiene que pagar un solo centavo y adicionalmente les pagamos comisiones. ¿Qué esquema de comisiones tenemos? El 10%, el 15% y el 20%. Esa es, digamos, nuestra línea de comisiones que se las explicaremos más adelante o tómenle una foto a esta diapositiva para que puedan leer más detalladamente o entren a nuestra página y regístrense y un asesor les contará más detalles sobre las comisiones y beneficios que tienen los contadores. Como les mencionaba, desde 60.000 pesos les regalamos 20 documentos electrónicos a todos los clientes que entren y compren directamente en nuestra página de Logro un plan emprendedor. Y esos 20 facturas son por toda la vida del cliente. Eso básicamente. Tenemos ahora una promoción este mes que va hasta el 15 de septiembre y es que si pago 6 meses. Logro no tiene ninguna cláusula de permanencia, pero si yo pago 6 meses de Logro, es decir, 60.000 pesos por 6 meses, Logro le hace el 5% de descuento por pago anticipado. Se lo hace directamente a la plataforma. Y adicionalmente le va a entregar no 20 documentos, sino 50 para que lo sepan. Y si pago un año, me hace el 10% de descuento más un usuario gratuito, más las 50 facturas electrónicas, para que lo tengan en cuenta. La promoción va hasta el 15 de septiembre. Dale, tenemos para los clientes que quieran hacer pagos anticipados desde 3 meses, 6 meses o un año, la plataforma automáticamente, si yo entro a www.logro.com/planes y entro y adquiero cualquiera de estos 3 planes que tengo acá, por 3 meses, por 6 meses o por un año, la aplicación inmediatamente, automáticamente le va a dar el descuento del 3.5% si pago 3 meses, del 5 si son 6 y del 10% si pago a un año. Eso es básicamente, lo puedo comprar en línea, pagar con tarjeta débito, tarjeta crédito y demás, ¿vale? ¿Qué tenemos adicionalmente en nuestra plataforma? Referidos, beneficios para referidos, y es que les regalamos un bono de Falabella a todas las personas que nos refieran un cliente en Logro, un bono del Falabella o del éxito. Si tienen la aplicación y están utilizando Logro y necesitan un usuario adicional, se lo regalamos, que eso es ahorrarse 420.000 pesos al año, o le hacemos un descuento de su mensualidad en el mes siguiente de 35.000 pesos. Entonces, esto es infinito, no tiene techo la cantidad de clientes que yo le quiera referir al Logro y por cada referido voy a recibir 35.000 pesos, sea en la mensualidad o sea en bonos.
básicamente es eso. Los dejo entonces con el doctor Javier, no les quito más tiempo, un feliz día para todos y sáquenle máximo provecho aquí al doctor que tiene mucha experiencia y conocimiento. Mil gracias. Don Javier, bienvenido. Buenos días al equipo de trabajo de PCL, la herramienta Logro. Buenos días a todos los asistentes. Eh, Muchas gracias a PCL y a Logro por esta oportunidad y espero que con esta conferencia, con este seminario, tengamos una visión clara y general de lo que son los dividendos en Colombia. Como habíamos dicho, los dividendos en Colombia después de la ley 1819 es un largo camino de vigencias. Más adelante miraremos que van a haber 3 vigencias que es necesario analizar, pero iniciemos diciendo desde dónde viene la situación de los dividendos cuando se habla de la parte grabada y no grabada de los dividendos. La ley 75 de 1986 elimina la doble tributación. ¿Qué era la doble tributación en aquel entonces? Simplemente la sociedad pagaba sus impuestos y cuando el accionista recibía sus dividendos, pagaba también de nuevo impuestos. ¿Qué hizo el artículo 21 y 22 de la ley 75, perdón, 24 y 25 de la ley 75 del 86? Creó lo que hoy es el artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario. ¿Qué dice el artículo 48? Que los dividendos que recibieran las sociedades nacionales y las personas naturales residentes eran no gravados. Adicionalmente, el artículo 49 decía o dice hoy todavía qué parte de los dividendos son gravados y qué parte son no gravados. Todo eso funcionó a las mil maravillas hasta la ley 1819 de 2016. A partir de ese momento se parte, digamos, en dos, la historia de los dividendos en Colombia. Luego sobreviene la ley 1943 del 2018, que también le hizo otros cambios, pero más en tarifas que otra cosa. ¿Qué ocurre entonces? Hoy tenemos 3 vigencias. Antes de la ley 1819, en aplicación de la ley 1819 y después de la ley 1943. Entonces, también hay 2 regímenes de transición, cada uno colgado de la ley 1819, donde se dice muy claro, la ley 1819, que nunca se nos va a olvidar los dividendos que se reciban de utilidades por distribuir a diciembre 31 del 2016, se les aplicará a las tarifas existentes a diciembre 31 de 2016. Y eso va a pasar siempre. Es decir, hoy, si decretamos unos dividendos que provengan de utilidades generadas antes del 31 de diciembre del 2016, le vamos a aplicar las tarifas allí existentes. A los demás les vamos a aplicar la ley 1943. Estoy hablando de los que se decreten hoy en el 2019. También hay una transición de la ley 1819, los dividendos que se hubiesen decretado a diciembre 31 del 2018, se les seguiría aplicando lo establecido en la ley 1819, eso lo miraremos más adelante. La importancia de todo esto es iniciar mirando qué era lo que exactamente decía el artículo 48, ahí lo tienen. En resumen, cuando una sociedad nacional o una persona natural residente reciba dividendos no gravados, serán no gravados. Se recibirán como dividendos no gravados. Y para que esos dividendos sean no gravados hay que hacer una formulita, ¿sí? Pero queda claro, cuando se decrete un dividendo que provenga del 2016 hacia atrás como no grabado, no tendrá gravamen. ¿Y eso fue hasta cuándo? Hasta la ley 1943. Enseguida ya hablamos de eso. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre entonces
¿Qué ocurre entonces con el artículo 48? El artículo 48 genera un cambio. El cambio viene dado, como vamos más adelante, en la forma como vamos a recibir los dividendos cuando se decreten a partir de la ley 1943. Sigamos. Perdón, devolvete. ¿Qué ocurre, devolverse? ¿Qué ocurre entonces con el artículo 48 a la luz de la ley 1819? Ya lo habíamos dicho. Los dividendos que se reciban, que reciban las sociedades nacionales y las personas naturales residentes que sean no grabados, se declararán como no grabados, es decir, ingresos no constitutivos. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio que se da entonces después de la ley 1819? Que es el artículo 2, ¿sí? ¿Qué ocurre? Simplemente dice que los dividendos que reciban las sociedades nacionales son no grabados. ¿Qué ha pasado ahí? Eliminaron las personas naturales residentes. Hagamos una reflexión. Los dividendos que hoy reciba una sociedad nacional como no grabados seguirán siendo no grabados. Y los que reciba una persona natural residente, grabados o no grabados, serán grabados. ¿Cuál es la diferencia? La tarifa. Vuelvo y repito. Hoy, a la luz de la ley 1943, los dividendos que una sociedad reciba como no grabados serán no grabados. Y obviamente que los que reciba como grabados son grabados. Pero en una persona natural residente, cualquier dividendo que reciba, sea grabado o no grabado, será renta líquida, es decir, grabado. Eso es lo que nos debe quedar claro. Entonces, mire la forma de declarar los dividendos. En la ley 1819, mire, las personas naturales residentes, los que recibe como grabados son no grabados. Los que recibe como grabados son grabados. ¿Qué indica eso? Eso me está indicando, sobre todo el cuadro, el último cuadrito. Mire, todos los dividendos que reciba una persona natural residente serán grabados, sean que lo reciba como grabados o como no grabados. ¿Se me entiende? Y los que reciba una sociedad, una sociedad nacional, los grabados serán grabados y los no grabados seguirán siendo no grabados. ¿Ya? Eso es lo que debe quedar clarísimo de ese cuadrito. Ahora, tenemos que hablar de la realización de los dividendos. Siempre debemos saber que una persona natural no obliga a llevar contabilidad. Todo lo que reciba lo va a declarar en el momento en que efectivamente lo reciba. Excepto los dividendos. Mire, los ingresos por concepto de dividendo de participaciones se entenderán realizados por los respectivos accionistas socios cuando les hayan sido abonados en cuenta en calidad de exigibles. ¿Me hago entender? Si una sociedad decreta unos dividendos a diciembre 31 del 2019, a diciembre 31 del 2019, antes, ¿qué era lo que uno hacía? Uno no los declaraba en el 2019. ¿Los declaraba cuándo? Cuando se los pagaban. ¿Qué es lo que hace ahora? Cuando le decretan el dividendo en calidad de exigibles, en ese momento los debe informar como ingresos. Mire, se exceptúan ¿cuáles? Los ingresos por concepto de dividendo de participaciones tendrán de realizados en los respectivos accionistas socios cuando le hayan sido abonados en calidad de exigibles. Sigue. ¿Qué ocurre con las sociedades o con las personas obligadas a llevar contabilidad? Lo mismo. Es decir, cuando los dividendos sean decretados en calidad de exigibles. Habrá que tener en cuenta una cosa bien clara. De un lado tenemos la sociedad que decreta los dividendos
esa sociedad que decreta los dividendos va a tener una partida que se llama utilidades. ¿Qué es lo que va a repartir la sociedad que decreta los dividendos? Utilidades. El receptor de los dividendos, el accionista, ¿qué va a recibir? Dividendos. Entonces, de un lado, la sociedad que decreta los dividendos va a decretar utilidades o va a entregar utilidades susceptibles de distribuir. ¿Qué va a recibir el receptor, que es el accionista? Dividendos. Esa es una cosa. La segunda, la sociedad que entrega los dividendos va a hacer retención en la fuente y está obligada en algunos casos, en casi todos, a hacer retención en la fuente. ¿Qué va a hacer el accionista? El accionista va a recibir el dividendo, lo va a declarar, va a calcular el impuesto y va a disminuir de su impuesto la retención en la fuente que le practicaron. Entonces, el artículo 49 del Estatuto Tributario es muy claro. Es muy claro. Hoy dice, para calcular la utilidad susceptible de distribuir como no grabada, tomará la renta líquida gravable. ¿Y qué le va a restar? Tomará la renta líquida gravable proveniente del impuesto de renta a las ganancias ocasionales, ¿sí? Y le restará el impuesto de renta, ¿sí? Los descuentos, toda una carreta. Pero la importancia es que con ese cálculo usted va a hallar la utilidad susceptible de distribuir como lo graba. ¿Qué me quiere decir eso? Que el cálculo que va a hacer ahí está diciendo que la utilidad susceptible de distribuir como no grabada es aquella que ya pagó impuestos. Así que lo miramos. Y el excedente es una utilidad grabada. Devolvámonos un poquitico. Señores, recuerden, la utilidad susceptible de distribuir como no grabada serán dividendos grabados que recibe el accionista. La utilidad susceptible de distribuir como grabada serán dividendos grabados que recibe el accionista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ocurre entonces? Hay toda una parafernalia de cómo sumar, restar, restar. Y miremos en qué termina. Eso termina, mire, tienen que leer muy bien el artículo 49 completo, paso a paso. Pero mire, eso termina en dos cosas. La primera, la utilidad susceptible de distribuir como no graba antes de la ley 1819 del 2016, antes del 1 de enero del 2017, o sea, del 31 de diciembre. La utilidad susceptible de distribuir como grabable va a tener unos receptores en Colombia. ¿Cuáles son? Personas naturales residentes, sociedades nacionales residentes, sociedades extranjeras y personas naturales no residentes y sucursales de sociedades. ¿Y cómo van a recibir? ¿Van a recibir qué? Dividendos no grabados. ¿Ya? Y los susceptibles de distribuir como grabados los van a recibir las mismas personas como grabados. Eso es en la ley 1819 del 2016, antes de la ley 1819 del 2016. ¿Qué sigue? Después de la ley 1819 del 2016, estamos hablando 2017, 2018, 2019 y siguientes, ocurre una cosa muy simpática por el artículo 48 del Estatuto Tributario, por el cambio. Las utilidades que genera la sociedad como no grabadas las van a recibir los accionistas como dividendos no grabados, excepto, las utilidades susceptibles de distribuir como no grabadas las van a recibir los receptores como grabados, excepto las sociedades nacionales que seguirán siendo no grabadas. Entonces yo quiero que les quede claro, después de la ley 1819, todos los dividendos que reciba un accionista serán grabados, tanto los que reciba como no grabados como los grabados. ¿Sí? Es muy, yo entiendo a los profesores universitarios de pronto explicándole eso a los estudiantes, que el dividendo que entregan como que reciben como no grabado será grabado. Lo que hay que explicarle a la gente es que lo que se entrega como no grabado es la utilidad susceptible de distribuir.
Pero cuando lo recibe el accionista es un dividendo grabado. ¿Queda claro? Es decir, aparece de nuevo el foquito de la doble tributación. Entonces, estamos pagando acá y pagando acá. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando los dividendos son grabados, pues todos serán grabados, común y corriente, después de la ley 1819. Ahora, el segundo paso es el cálculo. El cálculo, como nos dice el artículo 49, tomamos la renta líquida más las ganancias ocasionales, le restamos el impuesto de renta más el impuesto de ganancias ocasionales, bueno, menos los descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior. A eso le vamos a sumar los dividendos de otras sociedades nacionales, los dividendos de sociedades de países de la Comunidad Andina de Naciones, los beneficios que deban comunicarse a los accionistas, ¿sí? Esa operación me da la utilidad susceptible de distribuir como no grabado. Dice la norma en el numeral 4 que este valor debe contabilizarse en forma independiente de las demás cuentas del patrimonio. Mire, fiscalmente usted tiene que tener claro año por año la utilidad total separada de la utilidad total dividida en utilidad susceptible de distribuir como grabada y dividida en utilidad susceptible de distribuir como no grabada. ¿Sí? Siempre debe tener eso. Ahora, si yo quiero tener una imagen de lo que es la utilidad susceptible de distribuir como grabada, ¿sí me entiende? Yo debo decir, si yo tengo una utilidad comercial de 100 y tengo una utilidad susceptible de distribuir como no grabada igual, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que toda mi utilidad va a ser no grabada. ¿Por qué? Porque ya pagué todo el impuesto que tenía que pagar la sociedad. Eso no quiere decir que el accionista no va a pagar. Recuerde, lo que distribuye una sociedad como utilidad no grabada, en todos los casos, excepto en las sociedades nacionales, después del 1 de enero del 2017, va a ser dividendo grabado. En el segundo caso, digamos que por cualquier caso la utilidad comercial es 100 y la utilidad susceptible de distribuir como no grabada es 0. ¿Por qué? Porque digamos que toda la renta, que todos los ingresos y la renta fueron no grabadas, ¿sí? Luego no tengo renta líquida. En ese caso, toda la utilidad comercial es una utilidad grabada. ¿Por qué? Porque no se pagó impuesto sobre ella. En el tercer caso, que es el que más se da, ¿sí? Cuando mi utilidad comercial es mayor que la utilidad susceptible de distribuir como no grabada, ¿sí? La utilidad susceptible de distribuir como no grabada serán los 100 y el excedente será grabado. ¿Cuál es ese caso? Ahorita lo vemos. Hombre, cuando tengo beneficios tributarios. Yo tengo una renta líquida de 100 y resulta que tuve unos beneficios tributarios, tuve una utilidad comercial del 100 y tuve unos beneficios tributarios de 20, la renta líquida me da 80, ¿sí? Entonces la utilidad susceptible de distribuir como no grabada es 80. Bueno, en el segundo caso es cuando tengo puros gastos no deducibles, ¿sí? Donde la renta líquida, donde la utilidad susceptible de distribuir como no grabada es mayor que la utilidad comercial. ¿Sí? Ahí me da un exceso de utilidad susceptible de distribuir como no grabada. Miremoslo por casos. ¿Cuáles serían los escenarios de la utilidad susceptible de distribuir? Y esto es muy importante que lo tengamos claro cuando vamos a hacer el cálculo. ¿Cuál es el primer escenario? Cuando la utilidad susceptible de distribuir como no grabada es igual a la utilidad comercial. El segundo escenario, cuando la utilidad susceptible de distribuir como no grabada es 0. El tercer escenario, cuando la utilidad susceptible de distribuir como no grabada es inferior a la utilidad comercial, lo que vimos en los cuadritos anteriores. Y el cuarto escenario, cuando la utilidad susceptible de distribuir como no grabada es igual a la utilidad mayor que la utilidad comercial. Miremoslo con ejemplos. Primer escenario. En el primer escenario, cuando la utilidad susceptible de distribuir como no grabada es igual a la utilidad comercial, es el caso donde no hay beneficios tributarios, ni hay gastos no deducibles, ni costos no deducibles. Entonces son iguales
luego ahí se pagó la totalidad del impuesto, luego no hay utilidad susceptible de distribuir como grabada. En el segundo escenario, cuando la renta líquida es cero, es cuando la utilidad susceptible de distribuir como no grabada es cero. En ese caso, ¿cuándo ocurre esto? Cuando cuando toda la renta líquida es no grabada. Entonces, ahí tengo que pagar la totalidad del impuesto, lo paga el accionista. Es decir, toda la utilidad es grabada. El tercer escenario, cuando tengo beneficios tributarios. ¿Cuánto tengo que pagar yo? La diferencia entre la utilidad comercial y la utilidad susceptible como una grabada. Es decir, el beneficio que tuvo la sociedad lo paga el accionista. Y el cuarto escenario es al revés. Cuando digámoslo así, cuando la renta líquida comercial, perdón, cuando la renta líquida agradable es mayor que la utilidad comercial. En ese caso se genera un exceso de utilidad susceptible de distribuir como no grabada. Miremoslo casito por casito y verá ya con numeritos que es mucho más sencillo. Veamos el primer caso. Mire, ahí la utilidad comercial igual a la renta líquida. Mire, la utilidad susceptible por distribuir igualita a la utilidad comercial, que es la utilidad por distribuir. ¿Qué nos dice la norma? Tome la renta líquida en la parte fiscal, réstele el impuesto y esa es la utilidad susceptible de distribuir como no grabada. Enseguida vaya y a la utilidad, réstele el impuesto. Me da la utilidad comercial, que es la utilidad por distribuir. ¿Cuánto me da? 1.160 en este caso, menos la utilidad susceptible de distribuir como no grabada. ¿Cuánto me da la utilidad susceptible de distribuir como grabada? Cero. En este caso, la sociedad, todo el dividendo que va a distribuir es no grabado. ¿Sí? ¿Cuándo se da eso? Cuando se da, digámoslo, miremoslo desde la utilidad y la renta líquida. Cuando la utilidad es igual a la renta líquida. La utilidad contable es igual a la renta líquida. El segundo caso, mire, cuando uno lo mira así es mucho más sencillo. Usted lo mira y dice, uy, cuando la utilidad es susceptible de distribuir como no grabada de cero, ¿cuándo es eso? Mire que yo tuve renta líquida en la parte fiscal, pero toda esa renta líquida fue renta exenta. ¿Cuánto es la renta líquida agradable? Cero. ¿Cuánto pagué impuestos? Cero. ¿Quién tiene que pagar el impuesto? El accionista, mírelo ahí. Utilidad grabada. ¿Por qué? Porque la utilidad susceptible de distribuir como grabada es cero. ¿Cuánto es la utilidad grabada? La totalidad. Es decir, cuando a uno le entregan y le dicen calcúlela, uno debe preguntar, ¿tuvo beneficio y tuvo beneficios? Téngalo claro, que va a tener parte grabada. ¿Sí me entiende? El tercer escenario es el que más ocurre. Mire, cuando la renta líquida es inferior a la utilidad contable, es decir, cuando la utilidad por distribuir, cuando la utilidad susceptible de distribuir como no grabada es inferior a la utilidad por distribuir. En ese caso, se va a generar una utilidad susceptible de distribuir como grabada equivalente a ¿qué? Al beneficio. ¿Y cuál fue el beneficio? Mírenlo arriba. Tengo unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional de ¿cuánto? En la parte fiscal de 200. ¿Y cuánto me da la utilidad grabada? 200. ¿Qué quiere decir eso? Como la sociedad no paga impuestos, bueno, ¿lo paga quién? El accionista. Mire, eso es claro. Entonces, si a mí me dicen, tuvo un beneficio, ¿no? El cuarto escenario es al contrario. En este caso, mire los gastos y las deducciones. Los gastos fueron 3.860 y las deducciones 3.600. Es decir, que tiene unos gastos no deducibles de 2.600, de 260. ¿Qué me da abajo? Un exceso de utilidad susceptible. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo costos y gastos no deducibles, me da un exceso. ¿Por qué? Porque pagué más impuestos. ¿Sí? Don Recuerden, Javier, sí, don Javier, qué pena interrumpirlo. Es para comunicarle a los asistentes que a mano derecha, ¿sí? Pueden realizarnos nuestras preguntas que después de las 10 de la mañana nosotros se las vamos a responder. Muchas gracias, don Javier. con todo gusto, hombre. Muy bien, continuemos. Continuemos. ¿Dónde íbamos? Ahí. Muy bien. Tener claro por lo menos dos cositas. La primera, que pueden ocurrir escenarios. El escenario más variado es cuando conjugo
gastos no deducibles con beneficios. Y ahí sí, cuando el beneficio es mayor que el gasto no deducible, me genera una utilidad susceptible de distribuir como grabada. Pero cuando es al contrario, me genera un exceso. Ya eso le toca hacerlo a cada uno. Y lo segundo es que ese exceso me lo puedo tomar o lo puedo compensar con la parte grabada de los 2 años inmediatamente anteriores o de los 5 años siguientes. Las vigencias, bueno, lo más importante de las vigencias es conocer la norma. Usted tiene que conocer la norma de lo que son las 3 vigencias. De esta manera. Primera vigencia, los dividendos decretados en calidad de exigibles pagados por entes de utilidad generadas antes de 2017. Segunda vigencia, los que fueron generados entre el 2017 y 2018. O sea, aplicación de la vigencia de la ley 1819 del 2016. Y tercera vigencia, todos los dividendos decretados en calidad de exigibles provenientes de utilidad generada en 2019 y siguientes. ¿Qué ocurre ahora? Si yo decreto dividendos hoy, le voy a aplicar la ley 1943, excepto a los que venían de la ley antes de la ley 1819 del 2016. Es decir, a los que venían a 31 de diciembre del 2016. Eso los mantengo con la ley de ese entonces. Los regímenes de transición están claros. La ley de 819 tuvo uno y dice todos los dividendos que provengan de utilidades a diciembre 31 antes del 31 de diciembre del 2016 se le aplicará a las normas anteriores. Esa permanece. Y la transición en materia de dividendos de la ley 1943 que dice los dividendos decretados en calidad de exigible a 31 de diciembre del 2018 mantendrán el tratamiento aplicable. ¿Qué quiere decir eso? Esto lo dieron para diciembre 31 del 2018. ¿Qué ocurría? Que yo podría haber decretado los dividendos del 2018 a 31 de diciembre del 2018. Simplemente haber tenido, pues, los estados financieros preparados, hay un corto de periodo intermedio, haberlos decretado y haberles aplicado entonces la norma de la ley 1819 y no la de la ley 1943. ¿Sí? Pero hoy tenemos 2 vigencias para aplicar. La de antes del 2017 y la de la ley 1943. ¿Por qué? Porque simplemente la única que se va a mantener, y en eso está muy claro, el artículo 246 y el artículo 121 la habían dicho, se mantiene el artículo 246, entonces la vamos a mantener. Primera vigencia, la primera vigencia entonces antes de la ley 1819, ahí les dejo las tarifas, muy sencillo. Las sociedades nacionales, los dividendos no grabados serán no grabados, ustedes no tienen tarifa según el artículo 48 y las grabadas tendrán tarifa del 33. Las personas naturales residentes, los no grabados no tienen impuestos y los que reciban como grabados tienen la tarifa marginal, la tabla marginal. Pasemos, yo le muestro la tabla marginal. La tabla marginal es esta. Se va a aplicar hoy. Es la vigente a diciembre 31 del 2016 para personas naturales residentes. Devuélvete. Y tenemos entonces los del exterior, sociedades y personas naturales, artículos 245 y 246, que son los no grabados 0 y los grabados el 33%. Este cuadrito le sirve mucho a uno cuando uno va a distribuir dividendos y tenerlo ahí, que es lo que va a aplicar. La segunda vigencia es la ley 1819, bacanería. Mire, sociedades nacionales, los que reciban como no grabados no tendrán tarifa. ¿Por qué? Por el artículo 48. Y los que reciban como grabados el 33% le va a aplicar el artículo 240. Y la persona natural residente tiene una tabla marginal. Miremos la tabla marginal. Bueno, la tarifa general es el 33, devuélvete. No, sigue para adelante, para adelantico. Esta. No, más para atrásito, Luis. Esta, primero la de los dividendos
De las sociedades nacionales, el artículo 240, 33%. Luego, las personas naturales residentes, no, para adelante, la tabla. Los no grabados, les vamos a aplicar esta tablita, ¿sí? Y a los grabados les vamos a aplicar el 35%, pero una vez le hayamos aplicado el 35%, lo restamos y le aplicamos la tabla. Ahora miramos, ¿sí? Eso es un jueguito y le aplicamos la tabla. Y la tercera vigencia es muy parecida, 33, porque es el artículo, vamos a hablar de las sociedades nacionales. Aquí tenemos nuestra primera razón para pensar un poquitico. Las sociedades nacionales, recuerden, los no grabados no serán no grabados. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta del millón. ¿Por qué hacemos retención en la fuente del 7.5 a los no grabados? Porque esa retención en la fuente es la sociedad que la reciba, se la va a trasladar a la persona natural residente, ¿sí? A la persona natural residente o al inversionista extranjero cuando reciba esos dividendos. ¿Estamos de acuerdo? La va a trasladar. Eso va a ser todo un paseo, ¿sí? Pero no es impuesto para la sociedad nacional. Y los grabados la van a aplicar el 33%, pero adicional el 7.5. Entonces, mire, la retención en la fuente trasladable va a estar compuesta de dos. Uno, tomamos los dividendos grabados y le aplicamos el 7.5. Luego tomamos los grabados y le aplicamos el 33. Le restamos ese 33 al dividendo y le aplicamos el 7.5. Ese calculito se le sumamos al otro 7.5 y esa es la retención que usted va a trasladar. Es decir, no es fácil, no la parte matemática, sino el cómo vamos a manejar eso. La persona natural residente va a tener, como les dije, la tabla marginal más el 33 y las entidades extranjeras del exterior del 33 más el 7.5, como venimos funcionando de la misma manera. Esta es la parte que vamos a mirar ahora. ¿Listo? Mire, es la misma. Mire, las sociedades nacionales, mire, 7.5, queda muy claro. Los dividendos pagados sonados en cuenta de sociedades provenientes de distinción de utilidades que hubieran sido no constitutivas, le vamos a aplicar el 7.5 a título de retención en la fuente trasladable e imputable a la persona natural o inversionista residente en el exterior. ¿Cuándo qué? Cuando lo reciba. Ahí hay un problema muy grande. ¿Por qué? Vamos a poner un solo ejemplito así, chambono 2. El primero, digamos que Ecopetrol tenga una inversión por una sociedad donde le den unos dividendos no grabados de 500 millones para repartirlo en 500.000 accionistas. ¿Cómo distribuye esa retención en la fuente 5 o 6 años después? Ese es el primer problema. Segundo, otro problemita. Una sociedad recibe unos dividendos no grabados, ¿sí? Pero resulta que esa sociedad a los años siguientes tuvo pérdida y tuvo que absorber la retención en la fuente, perdió. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, y sin número de cosas se van a presentar en la vida real. Luego aplicamos, como dice ahí, el artículo 240, que es el 33 para el año grabable 2019, y luego le aplicamos el 7.5. Ese 7.5 suma al anterior para hacer la retención en la fuente trasladable. Sí. Mira, ahí está. Seguimos. Las personas naturales residentes, mire, la tabla anterior era 0, 5 y 10. Mire, la nueva tabla es 0 y 15. Devolvámonos para que miremos, comparemos las dos tablas de las personas naturales residentes. La tabla, esta. Mire la tablita que era en el 2018 y 2019 para los no grabados de las personas naturales residentes. Mire la tabla. 0, 5 y 10. ¿Sí me entiende? Y mire la nueva tabla del artículo 1943. Entonces, aumentó el impuesto. ¿Ya? Sigue. Sigue. Bueno, ahí queda. Vamos a mirar qué ocurre cuando yo decreto
los dividendos. Cuando yo decreto los dividendos, lo primero que yo miro es, primero, dividendos no grabados y dividendos grabados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se aplica la tarea vigente. Estos dividendos son decretados, ¿sí?, a diciembre 31 del 2016, de 2019, de utilidades generadas antes del 2017, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Los dividendos que reciba la sociedad nacional como no grabados serán no grabados. ¿Estamos de acuerdo? Y los que reciban como grabados tendrán ¿qué tarifa? ¿Sí? La sociedad nacional el 33%, lo vimos en la tablita anterior, entonces el impuesto será 16.500. Y las personas naturales residentes, ¿recuerdan la tablita? Le vamos a aplicar la tablita a los grabados, la tabla del artículo 241, ¿sí? Y los dividendos grabados son 50 millones, ¿sí? Entonces, seguí. ¿Recuerdan la tablita? Perdón, devolvete para mostrarles, recordarles la tabla. Devolvete hasta donde estamos los residentes con la tabla del impuesto. Yo le digo hasta dónde. Devuélvase, devuélvase. Primera, mire, vamos a aplicar esa tablita. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la tabla vigente a diciembre 31 del 2016. Entonces, devuélvase. Ahí. Entonces tomo los 50 millones, lo divido por aquí abajo, abajito, en el último renglón abajo, 50 millones dividido 34,270, me quedan VT, le resto 1090, multiplico 29, ¿cuánto me da eso? 2.403.000. Y para los no residentes, sean sociedades nacionales, sean personas naturales, sean sociedades extranjeras o sean personas naturales no residentes, el 33%, ahí está facilito. ¿Estamos de acuerdo? Ese es, oiga, decretados a diciembre 31 o en el 2019 de utilidades que provengan de utilidades generadas antes de diciembre 31 del 2016, perdón, antes de la ley 1819, es decir, generadas antes del 2017. ¿Sí? Ahora, si esos mismos dividendos hubiesen provenido de utilidades generadas en el 2017 y 2018, ¿sí?, decretadas hoy, le vamos a aplicar ¿cuál ley? Le vamos a aplicar la ley 1943. Entonces recuerde, dividendos no grabados, 7.5 para las sociedades nacionales, ¿sí? Y dividendos grabados, 33. Estamos hablando del artículo 242.1. Y dividendos grabados le vamos a aplicar el 33%. Y una vez restado ese 33%, le aplicamos el 7.5. Ese 7.5 se le suma al anterior y esa sería la retención trasladable. Miremoslo de esta manera. Mire, abajo donde dice el numerito 1, retención trasladable. Mire, tomo 100 millones, que es el dividendo no grabado. Lo multiplico por el 7.5. Y a ese le sumo la parte grabada, que son 50 millones menos el impuesto. ¿Cuánto es el impuesto del 33% de 50 millones? 16.500. ¿Sí? Eso por el 7.5. Sumo esas dos partiditas y me da 10.013.000. ¿Qué es eso? Es la retención que esa sociedad debe recibir para trasladársela a sus socios accionistas residentes o personas naturales no residentes, ¿sí? O personas naturales no residentes, inversionistas no residentes, cuando ellos reciban estos dividendos. ¿Queda claro? Mire, yo digo que este es la parte, digamos, que ofrece mayor conflicto en la interpretación, pero no solamente en la interpretación, no tanto en la interpretación, porque esa debe ser el manejo, en la forma como se va a tener que llevar en el tiempo. De un lado, esa retención en la fuente debe quedar en las revelaciones. ¿Por qué? Porque debe permanecer.
¿Qué ocurre si una sociedad en el 2019 recibe ese dividendo y se lo traspasa a otra sociedad nacional y esa otra sociedad nacional y esa otra sociedad nacional? ¿En últimas qué? ¿Sí? ¿En últimas qué? Entonces, ¿cómo? Es decir, tiene que haber una muy clara visión de lo que se va a hacer con eso. Lo segundo, cuando nosotros hablamos de sociedades nacionales, entonces el impuesto a la sociedad va a ser, recuerde, no va a tener impuesto por los no grabados, impuesto cero. Mire que él lo colocó cero. Y el grabado va a tener sobre 50 millones el 33. ¿Cuál es el impuesto? 16.500. Para los residentes le aplico la tabla marginal. ¿Recuerdan la tabla marginal? ¿Sí? La tabla marginal que es del 0 y el 15. Mírala ahí. Tomo los 100 millones, lo divido por 34,270, le resto 300 VT y lo multiplico por el 15% y eso me da 13.458.000. ¿Qué ocurre para los grabados? Tomo el grabado, lo multiplico por el 33, luego tomo el grabado, le resto el impuesto que es 16.500, lo divido por 34, es decir, lo llevo a la tabla, le resto 300, lo multiplico por el 15, ¿cuánto me da eso todo? 19.983. Mire, hay que hacer paso por paso. Ustedes se imaginan uno con 100 accionistas, todos con dividendo diferente. Hacerle, obviamente que eso meterlo en Excel, meter las fórmulas y dele. ¿Sí me entiende? Pero de todas maneras, es una situación sobre la cual siempre hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Pensar, esto es hacerlo para uno o dos casos. Aquí estamos mirando el caso de un accionista o de dos accionistas, tres accionistas, pero el caso puede ser más complicadito. Y las personas naturales no residentes van a tener tarifa del 33 más el 7.5, lo mismo, el mismo cálculo anterior, ¿sí me entiende? Pero ya mirándolo con el 7.7%, es decir, en los dividendos no grabados tomo los 100 millones no grabados, lo multiplico por el 7.5 y ese es el dividendo, ese es el impuesto de los no grabados. Los grabados tomo los 50 millones, ¿sí? Lo multiplico por el 33, le sumo los 50, le sumo la operación que resulta de restarle al dividendo grabado el impuesto multiplicado por el 7.5 y más 19.013. Mire, ese sería el cálculo. Hay un cálculo adicional que es cuando los dividendos se decretaron a diciembre 31 de 2018. ¿Qué pasó ahí? No le aplicamos la ley 1943, ¿le aplicamos cuál? La ley 1819 del 2016. Pero ya eso no se puede hacer hoy. ¿Por qué? Porque yo hoy no puedo decretar dividendos a diciembre 31 del 2018. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque de pronto a uno le toca revisar uno y recuerde, si fueron decretados a diciembre 31 del 2018, le va a aplicar la ley 1819. ¿Cuál es la diferencia? La tabla marginal, que es de 0, 0, 5 y 10. No como la otra, la ley 1943, que es 0 y 15%. Entonces, mire, aquí es la misma situación, 33%. Ah, bueno, y lo otro es que aquí no hay retención en la fuente para las sociedades nacionales, la retención trasladable. Entonces, 33%. Luego el residente hacemos el mismo cálculo, me da 18.097. Mire, ahí le queda el cálculo hecho, sí. Ahí queda el cálculo hecho. Entonces, señores, dividendos hay mucho de qué hablar. Sobre todo, hablar hoy de esa retención trasladable es complicadito, pero hay que empezar a hacerlo. Yo quiero a todos invitarlo a dos cositas. La una, se va a hacer un seminario en mi oficina sobre dividendos, los que estén interesados. Ahí está la explicación, ahí está los datos, está mi página. Y lo segundo es
que en la página Línea Contable aparece las circulares. Estamos publicando unas circulares sobre dividendos. Van a ser 24, 25 circulares. Vamos en la tercera, ¿sí? Para que los que quieran reforzar este tema lo hagan desde las circulares. Muchas gracias. Muy agradecido y espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Nos dejaron en el panel las siguientes preguntas. Nos pregunta Ruth Amparo Sánchez, Sanguino, dice, los dividendos pagados por Ecopetrol como no grabados y correspondientes al año 2018, ¿en qué renglón del formulario 210 se llevan? Bueno, pues yo decidí hablar de renglones, es muy complicado. Tendría que tener el formulario aquí. Pero recuerden, después de la ley 1819, vamos a tener cédulas. Va a haber primero los dividendos que recibieron antes del 2017, que no van en cédulas, sino cálculo normal. Segundo, las cédulas. Entonces, ahí va a aparecer cédula de grabados y cédula de no grabados. Cédula de grabados recibidos después del 2017, ahí van. Y de no grabados recibidos después del 2017, en esos dos renglones van. ¿Estamos de acuerdo? Pero por cédulas. Muchas gracias, doctor Javier. Nos pregunta Elena Rivera, si dice, por favor me pueden aclarar si se entrega a una persona natural no residente dividendos que fueron decretados en 2015, pero estaban por pagar y efectivamente se pagaron en 2019 por ser no residente, ¿son grabados? Mire, independiente de lo que haya ocurrido, primero, los dividendos, si estaban decretados, deben de estar en una cuenta por pagar, ya no como dividendos por distribuir. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, ahí va a haber un problema porque si ellos lo decretaron en calidad de sigilo y no los pagaron, bueno, pero pongamos en este escenario, volvámonos a la ley antes de la ley 1819. Los dividendos que se recibían en aquella época como no grabados eran no grabados, es decir, y los grabados eran grabados con la tarifa, ¿sí? Con la tarifa del 33% en esa época. Ahora, si lo retraen ahora aquí, tanto los grabados como los no grabados, ¿sí? Estarían grabados. A mí lo que me preocupa es que como no se hizo la retención en la fuente, ¿sí? No creo que ellos puedan ir saliendo de la llana a decirle, no, es que eso lo decretamos por allá. ¿Sí me entiende? Tendrían que demostrar exactamente que en el libro está registrado como pasivo. Si no está como pasivo, es muy difícil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay los dos escenarios. Muchas gracias, doctor Javier. Nos pregunta Hailer Andrés, de acuerdo a lo expuesto, entonces hay tres maneras de manejar los dividendos. Así, primero, 31 de diciembre de 2016 hacia atrás. Segundo, 2017 a diciembre de 2018. Y tercero, lo actual de 2019 en adelante. Según lo anterior, cada uno tiene su manejo distinto. ¿Es así? Bueno, a ver, es así y no es así. Primero, sí hay tres vigencias. Si los dividendos, le digo por qué es así. Si los dividendos hoy, si los dividendos fueron decretados a diciembre 31 del 2018, es así. ¿Estamos de acuerdo? Pero si los dividendos son decretados hoy, solamente van a haber dos vigencias. La que está antes de diciembre 31, antes del 2017, que se aplica la norma que da vigente a diciembre 31 del 2016. Y los que se decreten de utilidad general del 2017 en adelante, se le aplica la ley 1943, ya no se aplica la ley 18 en cuestión de tarea, la ley 1819, porque la ley 1819 se aplica si los dividendos fueron decretados en calidad de exigibles a diciembre 31 del 2016. Perdón, a diciembre 31 del 2018. Muchas gracias, doctor Javier.
Bueno, tenemos aquí una pregunta de Dairo Jurado, ¿sí? Dice, no sé si aplica para el seminario, dice, si en dado caso a una persona natural le dejan una herencia en el extranjero, pero ella reside en Colombia, ¿ella debe declarar renta y pagar algún impuesto? La recibió en el extranjero, ella. Primero que todo, ¿era de dividendos o qué? No, no, pero tranquilo, Que, tranquilo. dice que es Sí, una herencia que recibió en el extranjero, pero ella vive acá en sí. Colombia, que Debería si eso decir, lo se debe me quedó el declarar. estatuto en la casa. Bueno, no, no, no es necesario. Mire, cuando yo soy residente en Colombia, los residentes en Colombia declaran rentas de fuente nacional y rentas de fuente extranjera. Quiere decir que debe declarar esa renta en Colombia como ganancia ocasional. ¿Qué es la oportunidad que tienes? Si pago impuestos en el interior por ella, la puedes contar en Colombia. Pero el resto, aquí la declara. ¿Listo? Muchas gracias, doctor Javier. Nos pregunta Sonia Mora y Jules Frey Rodríguez, es la misma pregunta, ¿cómo se determinan los dividendos grabados y no grabados? No sé, tienen como esas Bueno, los inquietudes. dividendos grabados y no grabados se determinan con el artículo 49. Está muy clarito, ahí les puse un ejemplito y todo. ¿Sí me entiende? De cómo calcularlos. ¿Sí me entiende? Recuerden, cuando dice el cuadrito del artículo 49, entonces tomamos la renta líquida, ¿sí? Le restamos el impuesto de renta y ganancias, la renta líquida, ¿no es cierto? Más las ganancias ocasionales, le restamos el impuesto de ganancias ocasionales, le sumamos, le restamos, y esa es la utilidad susceptible de distribuir como grabada, como no grabada. ¿Sí me entiende? Esa utilidad susceptible de distribuir como no grabada la comparamos con la utilidad comercial y entonces ahí me da si existe o no existe utilidad grabada. ¿Listo? Muchas, muchas gracias, doctor Javier. No, ya no hay más preguntas. Bueno, Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su participación, doctor Javier. Nos dan felicitaciones como tal, que excelente expositor. Invitamos a nuestros clientes a que se conecten con Línea Contable y que también, pues, revisen la opción de logro, ¿sí? Un logro que es un ERP que maneja contabilidad e inventario con la facturación electrónica. Nos pueden encontrar en www.logro.com, logro con doble G, donde encuentran la información de facturación electrónica. También ustedes pueden ingresar a nuestro chat, así como lo estamos mostrando. A mano, en la parte derecha, en la parte de abajo aparece un chat en línea, donde ustedes nos pueden hacer preguntas. Y también ustedes pueden ingresar también a la página de Línea Contable y averiguar acerca del seminario que también se está ofreciendo por parte del doctor Javier García. Doctor, ¿algo adicional que mencionemos a nuestros asistentes? lo adicional es que hay que darle una recomendación a todos los asistentes y es, por favor, vamos a leer sobre dividendos, a estudiar sobre dividendos. No podemos esperar que llegue ni diciembre 31, ni menos marzo, cuando nos digan hay que decretar dividendos, entonces voy a calcular retención a la fuente. ¿Y cómo la calculo? Voy a calcular el impuesto, ¿cómo lo calculo? No, es ahora porque nosotros tenemos que decirle a la gente, ¿sí me entiende?, qué es lo que va a decretar. Y tener muy claro, hacer estrategia. Y la estrategia es, en este momento, es distribuir primero las utilidades no grabadas que hay del 2000 hasta el 2010, hasta el 2016, luego las grabadas del 2016, ¿sí? Después las no grabadas que existe después del 2017 y por último las grabadas. Esa es una recomendación, ojalá la tengan muy en cuenta y ojalá piensen que también todo esto va a variar mucho y eso es para verla en otra oportunidad cuando estamos frente a la presencia de los impuestos diferidos. Muchas gracias, doctor Javier. Entonces, damos por terminado el seminario. Muchas gracias por su asistencia. Hasta pronto. Hasta Los pronto, muchas invitamos, gracias. los invitamos también al siguiente seminario para que ustedes participen. Nos pueden seguir en Facebook, en Logro, y van a encontrar ustedes los seminarios de facturación electrónica y otros temas en general que ustedes pueden participar. También en el canal YouTube encuentran ustedes Logro y pueden ver videos pues, de casos de éxito como tal de nuestro producto que estamos ofreciendo.
Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su asistencia. Hasta pronto. Bien.